Ya lo tenemos acá a Pablo Fiorito con su columna habitual. Claro que acerca sí. del vino argentino. Muchas gracias, qué placer estar de vuelta aquí. Para nosotros también, siempre es un placer tenerte y conversar sobre, bueno, viste, una de las bebidas más espirituosas que tenemos, ¿no? Símbolo nacional es la bebida nacional. Claro, bebida claro. Así que, Por bueno, supuesto. toda una novedad. Bueno, Sí. contanos, Pablo, ¿qué trajiste para hoy? ¿Qué tema trajiste Hoy vamos para a reivindicar a Epa. una uva que llegó mucho antes que el Malbec, mucho antes que el Cabernet, que ya hablamos un poquito en otros Sí. programas, Sí. porque hablamos de la historia del vino en Córdoba y cómo llegan los jesuitas a la estancia de Jesús María, y que la historia de la vitivinicultura en Argentina comienza ahí, tuvo unos traspiés y después mutó a este mapa que tenemos en Argentina del vino, que también hablamos un poco de los años Sí, 30, sí, de la por década supuesto. infame y todo eso. Bueno, entonces... O sea, todo nació en Córdoba. Esto es para la gente de Cuyo, todo esto que lo miran que lo van a mirar de España. Se lo voy a mandar al video. A mis Para el amigos próximo programa cuyos. viene una disputa entre Córdoba y Cuyo Sí, que sí, dio sí, que sí. hablar últimamente. Entonces, bueno, en esa época, en el siglo XVI y con la colonización española, no me gusta la palabra colonización, pero existió, llegaron uvas, empezaron a hacer vino. De hecho, los jesuitas aquí en la provincia de Córdoba hacían vinos con destino comercial, que es el famoso lagrimilla que Sí, hablamos en exactamente. otras ocasiones. Y la uva que llega en ese momento es una uva originaria de España que se llamaba Listán Prieto. Esa uva se adaptó aquí a Argentina y a otros países de Sudamérica, inclusive de Norteamérica. Y ¿De bueno, España era de una región en particular esta uva o no? creo que era de Islas Canarias. Ah, Después voy bueno, a es buscar un bien, dato. pero me Es parece un que es dato, original de sí. Islas Canarias. No tengo claro. La cuestión que llega, se adapta a Argentina y también empieza a mutar, empieza a cruzarse. Entonces, como ya lo dijimos en otros programas también, el Malbec y el Cabernet Sauvignon y el Merlot y todas las uvas de origen francés predominantemente llegan en 1850 y pico con Sarmiento y el ingeniero francés que trae desde Chile con todas estas uvas. Pero eso fue Sí, sí. en 1850. Claro, bastante más acá en el 1900, tiempo. Bastante más acá. Es todo. Estamos hablando de 500 años casi de historia Exactamente. y de 500 años de estas uvas adaptarse a nuestro suelo Exactamente. y a crecer. Bueno, esa uva la que hoy conocemos como criolla. Uva criolla. En realidad tenemos que hablar en plural, uvas criollas, porque surgen varias uvas a partir de la Listán Prieto. Pero lo curioso es que la uva que nosotros llamamos criolla aquí, la llaman uva país en Chile. La llaman uva Mission cuando es en California, la negra mollar en Perú. Entonces, bueno, esa uva vino, se fue adaptando a cada región y nosotros la conocemos como criolla chica, ¿no? Y la torrontés, que ¿Esta la vemos nosotros en la verdulería o no? ¿La vemos así? vemos algunas criollas. Vemos algunas criollas. Sí, la famosa uva cereza también se la llama criolla grande, porque surge toda una variedad de uvas a partir de esto. En el año 2011 el INTA empezó una investigación ampelográfica y arman una colección y detectan 70 variedades de uvas criollas, que son todas rescatadas de viñedos históricos y de estas uvas que se originaron con estas uvas que trajeron los españoles. Claro. De esas 70, tengo un dato por aquí anotado, hay varias que son uvas para vinificación. No todas, por ejemplo la uva cereza, esa que están viendo ahí, que también se le llama criolla grande, Sí. es una uva que tiene poca piel, mucho jugo, no Sí. tenía tanta calidad enológica, se utilizaba sobre todo para hacer volumen. A pesar de eso se están haciendo vinos con uva criolla grande hoy en día y mezclada con otras uvas. Ah, bien. Esa la vemos, Claro. pero la usamos para consumo como fruta fresca, ¿no es cierto? Pero por ejemplo la torrontés, que es la uva argentina Sí, por sí, excelencia, sí. porque existe solo en Argentina, es derivada de la Listán Prieto y de la Moscatel de Alejandría. Esas dos uvas mira. dan origen a la torrontés, y la torrontés sí solo existe en Argentina, siendo que la criolla asume estas formas y estos nombres en otros países de Latinoamérica. Lo que quería decirles bien es cuántas de esas 70 variedades tienen potencial enológico. Son 20. 20 de esas 70 tienen potencial enológico. Son 11 blancas, 4 tintas y 5 rosadas. Eso fue un trabajo de 15 años de investigación del INTA. Del INTA. Bueno, reconocemos también así la que labor. Bueno, Claro, labor el del Instituto INTA, porque- Nacional de Tecnología Agropecuaria. agropecuaria, que
es muy fuerte, hicieron mucho desarrollo en Mendoza, muchas bodegas, trabajaron conjuntamente con el INTA. Bueno, tienen la carrera obviamente de agronomía orientadas hacia uvas y de vinos, y tienen la enología en Mendoza, en la universidad, y el INTA muy cercano a todo esto, ¿no? No, digo, es muy importante porque ahí rescatamos también el potencial que tiene para un productor, para un empresario, etcétera, la existencia de un valor agregado que le puede aportar. Sí, y de hecho Argentina es competitivo gracias a muchos de estos estudios del INTA. Si quien haya tenido la posibilidad de hacer viajes a Mendoza, a visitar bodegas, es muy común ir a bodegas muy reconocidas y premiadas mundialmente. Y uno entra, tiene un cartel en la entrada que dice que están haciendo un trabajo conjunto con el INTA con determinada variedad de metodologías de producción y de cuidado. Así que es muy fuerte. Y sí, los vinos argentinos también son lo que son gracias a todo el trabajo del INTA y de la universidad también, ahí en Mendoza, ¿no? Pero bueno, ahí ¿qué pasa? Hay otro hito, ¿no? Está este trabajo del INTA que hace todo este levantamiento, este estudio, reconoce todas estas variedades. Lo que pasa es que históricamente, y sobre todo en los comienzos, esta uva se utilizaba para vino de mesa, el vino de los colonos, y no estaba regulada por el INB como una uva para la producción de vino fino, de vino de calidad. Entonces, hay todo un trabajo de muchos enólogos argentinos, Matías Morcos, Santiago Mayorga de Cadus Wine, tenemos Pancho Bugalo en San Juan, que recupera varios viñedos de más de 80, viñedos pero parrales, ¿no? De más de 80 años, y ahí en Valle de Calingasta, en San Juan. Recuerden este nombre, Valle de Calingasta, va a ser el nuevo Valle Uco, y se vienen vinos de Valle en Calingasta. Vamos a hablar de eso en próximos programas. Mandamos saludos a la gente de San Juan. Sí. Vamos a hablar exclusivamente de eso porque ha sido con los vinos de Valle de Calingasta, así que estoy preparando un programa exclusivo de eso ahí. Perfecto. Pancho Bugalo es de Cara Sur. Y bueno, Lucas Niven, Agustín Lanús, Lucas Niven, Pala Corazón de Mendoza, Agustín Lanús de Sunal Wines en Salta. Y hicieron todo un trabajo de recuperación de estos viñedos antiguos, de producción de vinos de calidad, vinos varietales hechos con uva criolla. Y a partir de todo ese trabajo, el INB en el 2024 saca una resolución, que es la famosa resolución 30/2024, en donde reconocen a la uva criolla chica, a la Listán Prieto, como variedad tinta apta para vinos de calidad. Hasta ese entonces, alguien que producía vinos con uva criolla no le podía poner criolla en el rótulo y que era vino tinto, ¿no? Entonces, eso fue todo un trabajo de todos estos enólogos y bodegueros, de recuperación de estas uvas, muchos vinos hechos con antiguos parrales en las casas, ahí en Calingasta hacen eso, van a antiguos parrales de las casas de los que viven en la zona, de los habitantes, y van recolectando y haciendo vino con eso. Entonces hay toda una recuperación, las personas volvieron a hacer vino después de muchos años, las familias, que era algo que se había perdido, así que hay toda una recuperación histórica de las uvas, de la forma de hacerlo y demás, que bueno, o sea que recupera por un lado las uvas, pero recupera también los procesos culturales. Son vinos sin paso por maderas, vinos frescos, vinos honestos, y es una uva muy interesante porque es capaz de expresar el lugar en donde se cultiva. Entonces es una uva que es linda, interesante en el sentido que da vinos que podríamos llamar modernos, que lo que está buscando ese nuevo cambio de paradigma, que la gente no quiere más tintos tan encorpados, tintos con mucha madera, se buscan vinos más bebibles, más fluidos, más frescos, más tensos. Luego que da ese tipo de vinos. Podríamos decir que es una especie de Pinot Noir de Sudamérica. Ahí va. Pinot Noir, porque da vinos más claros, de capa media, no tintos tan intensos, muy frutados, muy frescos, muy bebibles, vino de sed, como llaman los franceses, peligrosos. Sí. Y muy... Vino con un maridaje con los quesos que impresiona. Muy gastronómico en general. Claro. Tiene esta cuestión de ser ácidos, frescos, tensos, taninos mansos pero presentes. Entonces combina con un montón de cosas. Son vinos extremadamente gastronómicos. Así que se han puesto de moda. Entonces tenemos esta recuperación de uvas criollas y vinos producidos a partir de esa uva. Hoy la encontramos en las mejores cartas de vinos del país. Y bueno, hay todo un movimiento, inclusive hay un festival, una feria en Córdoba de aquí a un par de semanas que es exclusivamente de uvas criollas. Vinos hechos exclusivamente de uvas criollas, una feria dedicada a eso. A las uvas criollas. Exactamente. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
Así que bueno, invito a la gente a buscar. No es algo que van a encontrar en los supermercados. Claro. Y yo siempre insisto con esto. Sí. Tenemos buenas vinotecas en Villa María. Entonces el vino, cómprenlo en vinoteca porque van a pagar menos, van a encontrar más variedad. El vino fue cuidado y no estuvo en un galpón al rayo del sol, porque nunca sabemos cómo lo guardaron el vino. Y ahí sí van a encontrar uvas criollas. Es muy difícil ir y encontrar un vino de uvas criollas en una góndola de supermercado. Y hemos hablado en alguna oportunidad también de esta cuestión de cómo se cuida el vino por sus condiciones y también por cómo reacciona ante la luz solar, etcétera. Entonces, y después miren, ahí tienen, para quien nos está viendo por el streamer, una serie de vinos. Ahí está Caudus, que le nombraba, ese criollo de Ballisto de Salta, bueno, y ven que hay vinos más rosados, hay vinos más tintos, tenemos toda una variedad. De hecho, nuestro torrontés es una uva criolla, ¿no? Claro. Tenemos uvas blancas, tenemos uvas tintas, tenemos uvas rosadas, tenemos mix de criollas. Recientemente estuve participando de una cata con cena en un restaurante aquí en Villa María, y uno del maridaje era un plato con un mix de uvas criollas del Valle de Calingán, que es una cosa fenomenal. Estoy enamorado de ese vino. Próximo viaje al Valle de Calingán. Sí, y después, bueno, si nosotros sumamos las hectáreas sembradas de uva criolla, ahora que hicieron todo este levantamiento y de viejos parrales y demás, es un 30% de lo que tenemos en el país. Hay mucho. Claro. Así que es muy interesante. O sea, tiene un potencial muy importante. Sí. Y aparte, eso, ¿no? El consumidor de vinos con un poco más de ¿cómo decirlo? Un poco más de pasión. Claro, o de curiosidad. Por probar que otras uno siempre cosas. Explora. Sí. Está dando vinos excelentes. Como le digo, vinos muy bebibles, con buena acidez, con buena tensión, muy frutados. Es una maravilla. Así que quería ponerlo en la mesa porque es algo que se viene explotando y estamos defendiendo un poco nuestra historia. Tal cual. Por supuesto. Y algo un poco más autóctono. A pesar que vino de afuera, pero como les digo, es la uva que lleva casi 500 años adaptándose a nuestro territorio, a nuestro clima. A la tierra, al viento, ¿no? Al sol, a las horas de sol, a las heladas, a todo, a la altura. Sí. Como ya hemos hablado en la columna. Bueno, Pablo, ¿qué decirte? La verdad que siempre nos dejas con algo. Con sed, con todo. Y con ganas de ir a buscar salir corriendo. A buscar alguna uva criolla. Claro. Me hiciste acordar con el torrontés algunas épocas y algunas tardes por ahí, ¿no? De verano con el torrontés, que es algo que... El torrontés a mí me salva la vida, ¿no? ¿Sí? Porque, sí, uno a veces, bueno, con esto que les digo, yo siempre estoy buscando, explorando vinos y demás. Cuando voy a cenar a algún restaurante, siempre busco un lugar donde haya la carta de vinos y todo más. Pero no en todos los lugares tienen cartas de vinos bien curadas y con muchas opciones. Claro. Y frente a ese panorama, o uno toma agua o toma lo que hay. Claro. Y lo que nunca falla es un torrontés. Podemos decir marcas acá. ¿Hay algo? Sí, claro. ¿Quién nunca se tomó un echar privado torrontés, esa botellita marrón larga que emulaba a la botella de los Riesling alemanes? Hay una historia muy interesante con eso también. ¿Con eso? Sí, porque cuando echar comienza, él uvas y mosto y vendía a granel, vendía el mosto. No producía vinos en botella, y creo que producía y vendía también a granel para otras bodegas. Claro. Cuando él decide hacer vinos embotellados y llevarlo a Buenos Aires y empezar a vender, cuando existía la bodega Char, que después la compra el grupo Codorniu, lo que queda de Char ahora es San Pedro de Yacochulla. Pero cuando existía la bodega Char y comienzan a trabajar con el torrontés, había un alemán que trabajaba dentro de la bodega, que vivía dentro de esa bodega. Y que también tenía historias de hacer licores siempre. En Alemania. Entonces el nombre del licor que ellos producían, que un licor de manzana y cosas por el estilo, de frutas, se llamaba, era el nombre del apellido privado, ¿no? Sí. Entonces ahí le queda esa historia y él decide ponerle ese nombre, y este señor alemán le muestra un dibujito de un libro que tenía de cómo eran las botellas del Riesling alemán, que es una botella más larga, de color marrón. Y él dice, bueno, esto es distintivo, yo quiero hacer esto y venderlo en Argentina. Entonces empieza a buscar lugares, vidrieras que le hagan botellas marrones, no la conseguía, hasta que llega a Tucumán, a un lugar, una fábrica que hacía botellas de cerveza, entonces tenía ese vidrio, ese color. Ese vidrio. Le pide, bueno, ¿cuántas botellas querés? Bueno, haceme 1000 botellas. No.
yo tengo que hacer matrices 9 porque la típica. Un formato que no es común, entonces me tenés Sí. que comprar mínimas 500.000 botellas. Yo le digo, bueno, dame las 500.000 botellas. Y ahí surge ese ícono, ¿no? Un vino extremadamente barato, obviamente. Un torrontés de la vieja escuela, ¿no? Sí. Muy floral, casi amargo, esos torrontés muy bien extraídos y todo lo demás. Ahora la nueva escuela va por otro lado, unas cosas un poco más suaves y lo demás, pero Este es un clásico. un clásico, Un de clásico. la vieja escuela y no falla. Entonces, yo voy a algún lugar y Un tiro al no hay piso. una carta de vino extensa, tráeme uno de esos, lo pongo en un balde con hielo y... Sí, claro, Fantástico. eso te iba a decir, porque eso es lo que me traía el torrontés, en realidad, Claro. era el acompañamiento con el hielo, bueno, bien frío, bueno. Sí. Exactamente. Sí, 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 sí. Bueno, sí, pero sí, miren, ¿no? Esa historia de la botella es muy interesante. Los hijos de Sí, por Charles supuesto. cuentan ahora y es muy, muy... Todo tiene historia. Siempre, claro, todo. O sea, ese dato es lo que me parece que por ahí enriquece el relato, en este caso. ¿Qué es lo que uno busca cuando toma vino? Tiene Sí. toda esa historia por atrás. Entonces, con mis amigos, que tenemos un grupo Claro. y que nos juntamos y normalmente Sí, degustamos. conozco y todo un par, demás. vamos a dar un saludo. a un Bueno. par Le de- mandamos un abrazo. Sí. Claro. Entonces que sí. eso, es investigar y es contar ese tipo de cosas y disfrutar Más vale. de toda esa historia, además de tomar un vino, ¿no? Ujú. Me encanta. Bueno, muy bien. Me encanta. Ya mismo vamos a conseguir un vinito de uvas criollas. Tengo Quiero tomar un vino con soda. también. Bueno, el vino con soda. Quiero Bueno, tomar un eso, vino en con alguna soda. oportunidad podemos hablar de mesa, de ese viejo vino Bueno, de mesa. sí, y hay todo, porque muchas veces a quienes apreciamos el vino y nos tratan de snob. Yo empecé con las charlas sobre vino, en defensa personal, diciendo, no soy snob, hay cosas acá. Claro. Entonces, la forma de la copa de vino tiene un porqué, y no es lo mismo tomar vino en una copa diseñada para eso que en un vaso de plástico. Exacto. Y yo hago experimentos y la gente se da cuenta. Sí. Pero después, vos compraste el vino y vos lo tomás como querés. O sea, Exacto. Y depende también de la experiencia que uno quiera vivenciar. Totalmente. Y cuánto Exactamente. detalle que Sí. vamos a prestar a eso, ¿no? Entonces, la historia del whisky entendió muy bien eso y lo Claro. utilizó como bandera y como herramienta de marketing. El whisky, tomalo como quiera. Le querés poner Coca-Cola, le querés poner hielo, le querés poner lo que quiera, es tu elección. Aquí pasa un poco lo mismo. Pasa que también tenemos que tener en cuenta qué estamos buscando cuando tomamos un vino, ¿no? Porque si buscamos un vino en donde el enólogo tuvo todo un trabajo en la viña, con el agrónomo, un cuidado, después de tener los varios años ahí guardado para Un la montón de evolución, pruebas. para sacarlo al mercado. Bueno, lo interesante es tomarlo en las condiciones que se tienen que tomar para maximizar la experiencia que eso nos otorga. Sí, sí, Pero sí. bueno, Para ahí la cual estamos. fue, vamos a decirlo así, diseñado. el Diseñado. vino. Quiere poner una... No, claro, es como claro. aparece ahí en Claro, en el la famoso- imagen. Famoso Cada uno priteado. hace lo que quiere. Exactamente. Sí. Y que me digan que el priteado es... No. No. Ahí está, es eso. No. Es más, Arrancamos con salado de todo. esta columna nos va a traer problemas. Arrancamos con Córdoba como centralidad y estamos terminando con el priteado. Bueno, en fin. No, pero bueno, vamos a buscar entonces vinos de uvas criollas. Por favor, cual. y uvas les recomiendo... criollas, porque criollas. es plural. Sí, la criolla que van a encontrar mayoritariamente es criolla chica. Pero bueno, como les digo, este vino de Valle de Calingasta, que es una bodega que... Ahí está, mirá, después el- les doy El la- helado de priteado. Sí. Es un blend de uvas, ¿no? De uvas criollas, tiene criolla chica, tiene un poco de torrontés, bueno, hay una serie de mezclas. Pero bueno, muy interesante y recomendable.